Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 27 al 38. Amén. Dice la palabra del Señor: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estos versos que acabamos de leer, mis hermanos, en esta sección, Marcos toca o se refiere a las 2 grandes preguntas de su libro. De hecho, de todos los evangelios y probablemente de toda la Biblia. ¿Cuáles son estas 2 preguntas que él responde, o estos 2 temas de los cuales él trata? En primer lugar, él trata sobre su verdadera identidad, y en segundo lugar, sobre la naturaleza de su obra. Esto es, ¿qué él vino a hacer en esta tierra? Al final de cuentas, como dije recién, mis hermanos, los evangelios y la Biblia tratan exactamente de esto. Quien puede comprender estas verdades, o quien puede responder a estas 2 interrogantes de manera correcta, ha hallado, mis hermanos, la verdadera sabiduría. Mi hermano y mi amigo, tú puedes irte de este mundo no sabiendo muchas cosas. Puedes omitir mucha información, puedes despreciar muchos temas, pero créeme que lo que vamos a enseñar en esta mañana no entra dentro de ese compendio de información de la cual tú puedes prescindir. Este tema es crucial para ti, para tu existencia y para el bien de tu alma. Tú puedes pensar, mi amigo, que estás en esta mañana, que el mundo tiene muchísimas divisiones por raza, etnia, divisiones económicas, social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi hermano y mi amigo, el mundo realmente solamente se divide en 2. Y está dividido exactamente por las verdades que nosotros vamos a tocar esta mañana. ¿Quién es Cristo y cuál es su obra? De un lado, crédulos, creyentes, y de otro lado, incrédulos. De un lado, hijos, de otro lado, bastardos. De un lado, amigos, y de otro lado, enemigos. Y la pregunta que yo quiero que tú te hagas a lo largo de este mensaje, mi amigo, es: ¿tú de qué lado estás? En el verso 27 que acabamos de leer, Marcos nos dice que ellos se encontraban en las aldeas de Cesarea de Filipo. Esto es, mis hermanos, al norte de Palestina, una comunidad compuesta mayormente
por gentiles, esto es no judíos, una cultura que era netamente pagana, arraigada en la idolatría. Y lo llamativo es, mis hermanos, es que Cristo elige este momento y este lugar para tocar el tema crucial o para abordar el tema crucial sobre su identidad. Esto ya nos puede dar indicio, mis hermanos, de que Cristo tenía una información respecto al Mesías totalmente diferente a la que manejaban los judíos. En Juan 1, 11 y 12, el apóstol dice, capítulo 1, versos 11 y 12, Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Mesías no había venido para una nación física, sino para un pueblo espiritual. Él no había venido a salvar solamente al pueblo, a la nación de Israel, sino que Él era el Redentor del mundo. Y esto ya distaba del pensamiento judío. Ahora viene a la primera pregunta que Él hace: ¿quién soy yo para develar su identidad, su verdadera identidad? En el verso 29 se nos dice que a esta pregunta que Él hace sobre su verdadera identidad, Pedro responde: el Cristo. Y esto, mis hermanos, era correctísimo. Pedro estaba en lo cierto. De hecho, Cristo responde a la afirmación que hace Pedro, y Él le dice en el relato paralelo de Mateo, en el capítulo 16 y el verso 17, le responde a Pedro sobre su afirmación diciéndole: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Evidentemente, Pedro había dado en el clavo respecto a la identidad del Señor. Pero aparentemente, mis hermanos, Jesús sabía que tanto Pedro como los discípulos y los demás judíos tenían un concepto errado respecto a la obra del Mesías. Ellos esperaban, mis hermanos, los judíos, un gran líder, un líder político, un estratega militar, un gran economista, alguien que pueda llevar a la nación de Israel a lo más alto del mundo, a ser libre de sus opresores y a gobernar. Sus esperanzas, mi hermano, eran netamente terrenales y efímeras. Ellos solamente pensaban en la gloria de este mundo. Llamativamente, mis hermanos, esto no dista mucho del pensamiento que tienen muchas personas hoy para acercarse a Cristo. Ellos esperan que Él los prospere, que Él sea el que solucione sus problemas de pareja, que eleve su autoestima y que sane sus dolencias. Para ellos, Él es, como dice el pastor Sugel Michelin, el genio de la lámpara de Aladino, con una mezcla de psiquiatra todopoderoso. Él se vuelve para ellos un solucionador de problemas, un milagrero más, pero Él no es quien puede librar su alma de la condenación eterna que merecen por causa de sus pecados. Ellos no ven a Cristo como el Salvador de su alma, sino como aquel que puede darle beneficios temporales, y Cristo no vino para eso. Lo cierto, mis hermanos, es que el Señor Jesús, percibiendo estas expectativas mesiánicas erróneas de los judíos y de los discípulos, Él no se remitió, mis hermanos, a quedarse solamente con el título que le había dado Pedro. A Él no le bastó con que Pedro haya dicho que Él era el Cristo, sino que ahora Él iba a ir aún más a fondo de la cuestión. Él iba ahora a revelar realmente cuál era la misión o la naturaleza de su obra, la verdadera misión del verdadero Mesías. En el verso 31, Marcos nos dice en el capítulo 8, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Estos versos, mis hermanos, nos enseñan que lo que nosotros creemos acerca de Cristo, nuestra creencia acerca del Mesías no debe ser ambigua.
A la pregunta de cuál es la naturaleza de su obra, nosotros no podemos responder a medias. Cristo no se limitó a quedarse con el título, ahora va Él a comenzar a revelar cuál es la naturaleza de su obra. Porque decir, mi amigo y mi hermano, que Jesús es Dios, es correcto, pero no basta. Porque nosotros necesariamente debemos conectar a Cristo con su obra. Cristo está tan íntimamente ligado a su obra que ahí reside, mis hermanos, su verdadera identidad. Separar a Cristo de su obra es despojarlo de su identidad, por lo tanto despojarlo de su divinidad y convertirlo en un ídolo. Él es el Evangelio. Cristo es el perfecto cumplimiento de la ley y los profetas. Ellos esperaban otro evangelio, ellos tenían otro pensamiento respecto al Mesías, otro pensamiento respecto a su obra, algo mucho más terrenal y pasajero, como si esta vida fuese lo único que importaba. Y una de las preguntas que yo quiero que tú te hagas en esta mañana, amigo y hermano, es: ¿qué esperas tú de Cristo? ¿Qué es Él para ti? ¿Qué tipo de Mesías estás buscando o qué tipo de Señor es Él en tu vida? Que el Señor hable en esta mañana a los corazones y tú puedas realmente examinarte a la luz de la palabra que estamos compartiendo. Ahora bien, frente a la esperanza de los discípulos de un gran líder que lleve a la nación de Israel a lo más alto del mundo y que para colmo, mis hermanos, les mostraba a ellos que Él tenía muchísimo poder, frente a estas expectativas mesiánicas, el Señor Jesús les dice en el verso 31, es necesario padecer mucho y ser desechado y hasta ser muerto. Esto que Cristo les dice a ellos debió haber caído como una bomba en sus mentes. Esto dinamitó todas sus esperanzas terrenales. Cristo, mis hermanos, en estos versos no les estaba diciendo: bueno, muchachos, el imperio romano es muy grande y le dio poder a los líderes judíos. La verdad que es probable que yo me muera, o yo no voy a poder hacerle frente, yo me voy a morir, me van a matar. O por otro lado, muchachos, yo me voy a morir porque tengo que dar un gran ejemplo de humildad a la humanidad. Él lo que les estaba diciendo, mis hermanos, es necesario que yo muera. Esto no se va a dar de manera fortuita, no hay otra. Yo vine para esto, no hay plan B, yo debo morir, no hay opciones. Cristo debía morir, eso no se iba a dar, no se iba a decantar solamente por lo que Él estaba haciendo en el mundo. Él vino al mundo a morir, Él nació para morir. Eso es parte fundamental de su obra. ¿Y por qué? ¿Por qué debía morir? Porque era parte del plan que el Dios Trino había diseñado en la eternidad para su propia gloria, donde la segunda persona de la Trinidad voluntariamente se entregaría en sacrificio, recibiendo como un culpable sustituto la pena del castigo que merecen todos aquellos que habían de creer en Él. Cristo había venido a morir como un plan redentor para redimir a los hombres que se había hecho en la eternidad. En en Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándoles. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Cristo no se dio por casualidad, sino que fue algo que fue establecido en la eternidad pasada. Cristo vino a morir porque había un plan que debía llevarse a cabo para redimir a pecadores. Por otro lado, él mismo, más adelante en Marcos 10:45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Él vino a morir. Es necesario que yo muera, yo debo hacerlo.
La muerte de Cristo no fue casualidad, no fue inesperada, sino que era el cumplimiento de un plan que se había diseñado perfectamente. Y algún osado podría llegar a decir, ¿pero y por qué? ¿Era realmente necesario? ¿No podía haber sido de otra forma? ¿No podía Dios simplemente perdonarnos sin que Cristo tenga que pasar eso? ¿No había acaso otra forma? ¿No podía crear otra especie que nos represente? ¿No nos podía representar un ángel? ¿O tal vez con algún tipo de rito o algún padecimiento, alguna penitencia o alguna obra, no podíamos nosotros saldar la deuda de nuestro pecado para con Dios? Y si esa pregunta se te vino a la mente, mi hermano o amigo, hoy o alguna vez en tu vida, la respuesta a esa pregunta en primer lugar es no. En segundo lugar es no. En tercer lugar no, y por siempre jamás será no. Este tipo de cuestionamiento parece, mis hermanos, inofensivo y hasta en cierta forma razonable, pero es sumamente arrogante y soberbio, porque presupone que Dios quizás eligió una mala opción y había otras mejores. El profeta Isaías, cuando habla sobre los pensamientos de Dios, cómo funciona la mente de la divinidad, en el capítulo 55 y el verso 8 y 9, él dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son altos los cielos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por otro lado, Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 32 y el verso 4, él dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Y yo te pregunto, frente a esta verdad, frente a estos versos, ¿en serio vas a dudar? ¿En serio eres tan necio que crees que quizás a ti se te iba a ocurrir una mejor idea o un mejor plan donde Cristo no tendría que padecer? ¿En serio vas a dudar de la sabiduría y perfección de Dios, de sus pensamientos? Este era un plan y es un plan perfecto y no había otro. Es necesario que yo muera. Cristo debía morir. Debía morir porque había una deuda que se debía pagar. Dios no podía simplemente decir: voy a hacer la vista gorda. Borrón y cuenta nueva, sigamos adelante. No, porque si Dios hiciera eso, Él se volvería injusto porque dejaría sin castigo a los culpables. Él se volvería injusto. Por ejemplo, mis hermanos, y debo hacerlo, es incómodo el ejemplo, pero me gustaría que ustedes entiendan. Supongámosle que un asesino tortura y mata a uno de sus seres queridos. Es aprendido y cuando va al juez, el juez lo absuelve y argumenta que le dio lástima, que él es una persona muy amorosa y misericordiosa y por lo tanto deja libre a aquel que torturó y mató a su familiar, a aquel que usted tanto ama. ¿Qué usted diría de eso? ¿Diría acaso, wow, qué extraordinario, qué juez más misericordioso y amoroso? ¿O se llenaría de ira y de bronca y diría, qué injusto? De la misma manera, mis hermanos, si Dios no condena a los pecadores, se volvería injusto porque no aplicaría la ley que Él mismo estableció, aquella ley la cual tiene esta máxima: el que peca debe morir. Ezequiel 18:20 se nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Y cuando hablamos de muerte no hablamos de una pena eterna, de un castigo infinito. Y usted puede llegar a preguntar, y de hecho a mí se me pasó en alguna ocasión este cuestionamiento por la cabeza: ¿pero y por qué? ¿Por qué si yo solamente voy a vivir un número determinado de años, supongámosle 60, 70, supongámosle, y por qué si durante toda mi vida, si bien voy a pecar mucho, los pecados que yo cometa va a ser un número determinado, ¿por qué yo voy a tener que pagar infinitamente? Por ejemplo, Gabriel Vera, 60 años durante toda su vida, y tiro un número solamente para ejemplificar: pecados, 10 billones de pecados.
Es un número grande, sí. Pero ¿y por qué en la eternidad yo no pago simplemente por 10 billones de pecados? Que en algún momento del tiempo eterno eso se va a cumplir, va a durar mucho, pero se va a cumplir. ¿Por qué no se paga de esa forma la deuda que nosotros tenemos? Bueno, mi hermano, esto no funciona así. Una sola mentira, escúchenme con atención, una sola mentira que nosotros digamos en nuestra vida merece un castigo eterno, una pena infinita. Porque la gravedad, mis hermanos, no reside en el hecho pecaminoso en sí, sino en la dignidad y el valor de aquel que es ofendido. Permítanme hacer este ejercicio con ustedes. Supongámosle que viene mi hijo pequeño delante de ustedes y le da una cachetada a su hermana. ¿Ustedes qué dirían? Eso está mal, desaprobarían eso, es un hecho malo. Ahora supongámosle, mis hermanos, que así como le dio a su hermanita una cachetada, ahora él viene delante de ustedes y me da una cachetada a mí que soy su padre. Los dos hechos son malos, pero ¿cuál tiene un agravante o cuál para ustedes es peor? O he visto, por lo menos, de una manera más terrible. ¿Que me pega a mí? ¿Coincidimos? Bien, ¿y cuál es la diferencia? Los dos fueron el mismo golpe con la misma fuerza y tanto Brenda como yo somos dos seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está, mis hermanos, en la dignidad o bien el estatus de quien recibe la ofensa. Yo soy su padre y es mucho más grave que él me pegue a mí. De la misma manera, el hombre cuando peca, la culpabilidad no reside en el acto pecaminoso en sí, sino en la dignidad y en el estatus de aquel que es ofendido. Y aquel que es ofendido por el hombre cada vez que uno peca, es un Dios que es infinitamente perfecto, santo y glorioso. Por eso una sola mentira merece un castigo eterno e infinito. La diferencia no está en el acto en sí, sino en la dignidad o estatus de aquel que recibe la ofensa. Lo que pasa con el pecado es lo mismo, mis hermanos, y merecen una pena eterna por el valor de Dios y no por el hecho en sí. Ahora está claro, teníamos una deuda infinita. ¿Usted alguna vez dijo una pequeña mentira? Sí, sí lo dijo. Usted ya merece una pena eterna. Bueno, el hombre merecía un castigo eterno e infinito por sus pecados. Este era el primer problema. ¿Qué se necesita para pagar una deuda infinita? Una ofrenda, un pago infinito. Si yo debo 100,000, debo pagar 100,000. Entonces la deuda del hombre era infinita, entonces se necesitaba un pago, por lo tanto una ofrenda infinita. Por otro lado, se necesitaba un representante y ese representante no podía ser un ángel o otra criatura. Naturalmente, quien represente a los seres humanos, ¿qué debe ser? ¿Un animal, un perro, un ángel? Naturalmente, quien represente a la humanidad debe ser un ser humano. Y acá hay un problema. Tenemos esta cuestión, necesitamos un ser que sea infinito en dignidad para poder pagar el precio, pero por otro lado, necesitamos que sea un ser humano para poder representarnos como humanos. Y frente a este problema aparente, se produce, mis hermanos, lo que Pablo llama en 1 de Timoteo 3:16, el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O como bien dice el apóstol Juan en su evangelio, el verbo se hizo carne, Dios se encarnó. Un teólogo comentando esta cualidad única de Jesucristo como Dios y hombre a la vez y como único calificado para redimirnos, dice, como hombre, Él se pudo identificar con aquellos por los cuales se sacrificó. Como un hombre perfectamente sin pecado, Él pudo expiar los pecados de la humanidad sin tener que expiar primero el suyo. Finalmente, como Dios, Él pudo satisfacer plenamente la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Solo un ser divino podría resistir la ira infinita de un Dios santo en contra de nuestros pecados. Solamente Él, siendo infinito, podía satisfacer la ira de Dios. Jesús, como Dios hombre, es el único y posible Salvador. Alguien debía pagar la deuda
y solo podía hacerlo Jesucristo, el primogénito de la creación, el Redentor de gloria, aquel cuya dignidad y valor es tan grande que necesitó nada más que 3 horas de sufrimiento para pagar con la condenación eterna de millares y millares que habían de creer en Él. Ese es nuestro Redentor de gloria, infinito en dignidad, infinito en valor e infinito en gloria, Jesucristo, nuestro Señor. Ahora en el verso 32, continuando el relato, se nos dice, esto les decía claramente, y esto es llamativo, mis hermanos. Hasta este momento nosotros podemos ver en los relatos de los evangelios que Cristo una y otra vez había intentado esconder su identidad. Él reprendía a los demonios para que callasen y les decía a la gente que no cuenten lo que Él hacía o quién parecía ser Él. Pero ahora Cristo habla claramente sobre su identidad y sobre su obra. Y créanme, mis hermanos, nada se daba en la vida de Cristo por casualidad. Él debía hablar, Él debía hacer. Los tiempos difíciles se acercaban y los discípulos, sus seguidores, debían tener una comunión más íntima con Él y su fe debía estar anclada en la verdadera roca. Ellos tenían que tener la verdadera esperanza mesiánica. El mensaje de Cristo fue claro, hasta les declaró de su resurrección. Pero lo cierto es que ellos estaban tan cegados por sus expectativas terrenales y temporales que ni siquiera se centraron o se enfocaron en que Cristo le estaba diciendo que Él iba a resucitar. Ellos solamente se enfocaron en que Él iba a padecer e iba a morir. Ellos ni siquiera miraron ese punto de Él resucitando de entre los muertos. Ahora, frente a esto que los golpeó, a esto que era contrario a lo que ellos pensaban y esperaban, Pedro, ni lerdo ni perezoso, reaccionó. El verso continúa diciendo, el verso 32 continúa diciendo, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenirle? Le comenzó a retar. Sí, así de atrevido al Señor Jesús, al Rey de Reyes, le comenzó a retar. Y en Mateo, en el relato paralelo, en el capítulo 16, el verso 2, se nos dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro era el más expresivo y explosivo del grupo. Muchas veces él actuaba como el representante del grupo. Él se animaba a hacer la pregunta que nadie quería hacer o el comentario que muchos callaban. Y algunos podrían decir, bueno, la actitud acá de Pedro es porque Pedro realmente amaba al Señor y él estaba preocupado por él. Él no quería que nada malo le acontezca al Señor Jesús. Otros podían argumentar y decir, no, Pedro no le importaba al Señor. Pedro sabía que si su líder iba a ser muerto, iba a ser perseguido también sus seguidores y ahí estaba en juego su propia vida. Otros podrían llegar a decir, a Pedro lo que le preocupaba era que sus expectativas mesiánicas no sean cumplidas y que realmente la nación de Israel no llegue a lo más alto a nivel mundial. Lo cierto es que cualquiera haya sido la intención de Pedro, hay algo que está claro, que Pedro estaba más preocupado por el aquí y el ahora, por esta vida, que por lo eterno. Él no estaba viendo más allá de esta vida, por eso no veía el valor y la necesidad urgente de la muerte de Cristo. Este pensamiento de Pedro era totalmente carnal y contrario al pensamiento de su Señor, el cual priorizó lo eterno. El escritor a los Hebreos, en Hebreos 12, en el capítulo 12, y el verso 2 nos dice lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, esto es, priorizó aquello que iba a venir, lo eterno, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él decidió lo eterno sobre lo temporal y vino a sufrir y a morir. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, el Padre. Él decidió padecer en el tiempo para conseguir un beneficio eterno. Él mismo
dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Ese tan glorioso de nuestro Señor, mis hermanos. En el versículo 33 del capítulo 8 de Marcos continúa el relato. Ahora voy a salirme un poco de mi esquema y es llamativo, mis hermanos, que Pedro había actuado de esta manera. Pedro estaba seguramente en ese momento pensando lo mismo que hace un rato nos planteamos. Pedro quizás pensaba que él tenía un mejor plan que Dios. ¿No debes pensar lo mejor que Dios? ¿Será que conviene que vos mueras? No hay otra salida. Si hacemos otra cosa, capaz que algunas cosas se te pasaron de largo y no te diste cuenta. No podemos cambiar el plan, quizás no es tan perfecto. Así estamos muchas veces nosotros, mis hermanos. Cuando Dios providencialmente nos hace pasar por ciertas situaciones y nosotros renegamos contra Dios, como si Dios se equivocara con las cosas que nos suceden. Ahora, frente a lo que Pedro le plantea al Señor Jesús en el verso 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo puede ser, mis hermanos, que aquel a quien Jesús minutos antes le había dicho, eres bienaventurado, tú tienes revelación directa de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, ahora le esté diciendo, quítate delante de mí, Satanás? ¿Cómo puede ser? Esto nos debe llevar en primer lugar, mis hermanos, a considerar la falibilidad de los seres humanos. No importa, mi hermano, cuánta elocuencia tenga el líder, cuánta agudeza mental o cuánta rigurosidad teológica, todos, mis hermanos, aún los que están en eminencia, son seres imperfectos y falibles. El único infalible y perfecto es Dios y a Él es quien debemos servir y seguir, solamente Cristo y no los hombres. Por otro lado, ahora ustedes imagínense la situación frente a los discípulos. Pedro le dice, y hasta mirándolo humanamente, qué buena la actitud de Pedro. Se está preocupando por el Señor Jesús, que mira, ni diga eso, que nada de eso te acontezca. Y vemos nosotros la respuesta de Jesús y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Uno humanamente se sorprendería, diría, a la pucha, Jesús, se te cruzaron los cables, está cableando. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Dormiste mal? Jesús se levantó con el pie izquierdo. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Yo me imagino a los discípulos al escuchar eso, mirarse y decir, hoy el horno no está para hoy. El día va a estar complicado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó, mis hermanos, no es que Cristo se haya levantado con el pie izquierdo o que tenía un mal día, simplemente. Por supuesto que no, Él aclara el motivo de su enojo y de su rechazo a lo que Pedro estaba diciendo. El verso 33 nos dice, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cristo ya había declarado su verdadera identidad, ya les había declarado la naturaleza de su obra y ahora pasaría a enseñarles las demandas de su reino, lo que Él requiere de sus seguidores. Pedro, debes cambiar de pensamiento, tu pensamiento. Él no estaba diciendo que Pedro era el diablo, sino que el pensamiento de Pedro era satánico. ¿Por qué? Porque él solamente estaba mirando esta vida. Es probable que los discípulos y Pedro, todos ellos pensaban que estando con Cristo todo sería fácil y todo lo que le sucediera iba a ser triunfo tras triunfo hasta reinar, hasta alcanzar la gloria misma. Pero Cristo les deja en claro que no hay corona sin cruz, que Él debía de padecer. El pensamiento de ellos debía de cambiar. Ahora Cristo dice en el verso 34 que lo escuchen todo. Él no se refiere solamente a los discípulos. Él no se dirige solamente a ellos, sino a todos aquellos que quieran acercarse a Él. En el verso 34 Él le dice, y llamando a la gente y a sus discípulos,
les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para poder estar en Cristo, para poder ser un seguidor de Él, en primera instancia, mis hermanos, debe haber un cambio de pensamiento. Porque negarse a sí mismo es parte del verdadero arrepentimiento, de aquel verdadero arrepentimiento que produce un cambio en el corazón y en la mente, y ahora la persona piensa diferente, desea diferente, tiene motivaciones diferentes, vive la vida de manera diferente. Para poder acercarse a Cristo hay que arrepentirse de sus pecados, hay que reconocerse y hay que creer en Él. De eso requiere primeramente ser un seguidor de Cristo, negarse a sí mismo, negarse a confiar en sus propias obras, negarse a confiar en que por sus propios méritos se puede alcanzar el perdón o la salvación de su alma, negarse a sí mismo y mirar solamente a Cristo y su cruz. Primeramente, eso es lo que requiere el discipulado. Sin arrepentimiento y fe no hay discípulo. Primeramente el hombre debe dejar de pensar humanamente, reconocer sus pecados y mirar a Cristo como el único Salvador de su alma. Ahora Cristo había dejado en claro quién Él era, cuál era su obra, que Él debía ir a la cruz. Una cruz que Él había tomado voluntariamente. El verso que yo acabé de citar recién, que es Juan 10, 18, dice que Él dijo, nadie me quita la vida, Juan 10, 18, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. La salvación, mis hermanos, tenía un precio que solamente Cristo podía pagar y de hecho lo pagó. Y esa salvación ya está segura porque Cristo la pagó. Esta salvación segura en Cristo se recibe por gracia, por medio de la fe. Ahora, por otro lado, así como la salvación la pagó Cristo y nadie más la puede pagar y está segura en Él, por otro lado, ser discípulo de Cristo tiene un precio, tiene un costo y ese lo tienes que pagar tú. Yo no estoy predicando salvación por obras, yo no estoy hablando de salvación. La salvación, el pago de pecados solamente se da por medio de Cristo. Ese es un bien eterno y seguro en Cristo. Lo que te estoy diciendo es que esa salvación que el Señor te ha regalado por medio de Cristo, por medio de la fe, traerá consecuencias. Y todo aquel que realmente ha creído en Cristo, que Dios ha obrado la regeneración en su corazón, que se ha arrepentido de sus pecados, que cree en Cristo, que su mente ha cambiado, voluntariamente enfrentará y cargará con la cruz de las consecuencias de haber aceptado el Evangelio. De decir Cristo es mi Señor y este es su Evangelio. La vida cristiana en términos humanos, mis hermanos y mis amigos, no es nada fácil. ¿Cuán lejos están de la verdad aquellos que ofrecen a Cristo o ofrecen el Evangelio con ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, ven a Cristo y todo te va a ir bien? El mismo Cristo decía cuando predicaba a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción. El mismo Cristo le dijo a sus discípulos, si a mí me dicen que soy Belcebú, ¿cuánto más ustedes van a padecer? El mundo lo va a rechazar, ser cristiano no será fácil. El monje alemán Santo Tomás de Kempis dijo lo siguiente, Jesús siempre tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que estén dispuestos a llevar su cruz. Y muchos creen que aquí la Biblia cuando habla de llevar la cruz se está refiriendo a problemas que nos presentan esta vida. Un matrimonio complicado, bueno, esa es mi cruz y debo llevarla. Otros dicen, bueno, estoy enfermo, una enfermedad, esa es mi cruz, yo debo llevarla y continuar. Una crisis financiera, debo tomar mi cruz y continuar, pero la realidad del verso no es esa. En esos problemas nosotros no tenemos mucha elección, la vida nos presenta y debemos enfrentarlo, nos guste o no, no es algo que nosotros voluntariamente decidimos tomarlo. Ahí no está en juego nuestra completa voluntad. Imagínense como si uno, para ejemplificar, como si uno agarrase esa cruz que algunos plantean, la enfermedad, por ejemplo. Imagínense, yo me voy al médico
me siento y él me dice, bueno, Gabriel, vos tenés cáncer. Y yo le digo, ay, no, gracias, doctor. Yo paso. Yo, mejor no me gusta estar enfermo. O una madre viendo a su hijo problemático diciendo, ay, no, yo no quiero esta cruz, deme el otro. Los problemas que nos presentan en esta vida tenemos que afrontarlos. Pero cuando Cristo está hablando aquí de tomar nuestra cruz, está hablando de un acto volitivo, nuestra voluntad está en juego. Y esta cruz de la cual habla Cristo está directamente relacionada con su obra y con su evangelio y no con nuestros problemas cotidianos. Si bien la cruz de Cristo o seguirle a Él requiere que nosotros, a pesar de nuestros problemas en esta vida, le sigamos, Cristo habla acá de las consecuencias de ser su seguidor. Cristo está hablando de una cruz que está directamente relacionada con Él y con su obra. Seguir a Cristo, mi hermano, te costará mucho. Te costará amistades, perderás familiares, en ocasión perderás dinero o no serás promovido. La gente se burlará de ti, te llamarán fanático, fantasioso y cuanto adjetivo calificativo se les venga a la mente. Seguir a Cristo significa renunciar, por lo tanto, completamente a tu egocentrismo natural y a buscar naturalmente y todo el tiempo tu propia gloria. Que todos te reconozcan, que todos te admiren. Ahora eso ya queda en 10º lugar, porque ahora hay algo que para ti es más importante: su gloria, su reino. Esta negación del yo que se plantea en estos versos, esta demanda del discipulado es tan grande que tienes que estar dispuesto a perderlo todo, hermano, incluso tu propia vida. El verso 35 de Marcos nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y yo debo preguntarte en esta mañana, ¿estás dispuesto tú a dar tu vida por Cristo? Cristo tiene tanto valor para ti como para entregar tu vida, que es lo más valioso que tú tienes. ¿Realmente Cristo vale eso para ti? Ahora el Señor va aún más a fondo y nos plantea esto hasta filosóficamente, de si realmente vale la pena vivir pensando en esta vida. Y en el verso 36 y 37 Él dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su propia alma? El pastor Francis Chan en una ocasión dijo, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan, en la eternidad. Ahí están, mis hermanos, del otro lado de la eternidad, los cientos de miles de personas que pensaron ser eternos, que solo vivieron para amontonar riquezas y para promover sus nombres. El gran empresario, el afamado doctor, el prestigioso abogado, grandes hombres con sus premios Pulitzer y sus premios Nobel, todos del otro lado, esperando el juicio del gran trono blanco, allí donde no tienen valor sus bienes, donde no sirven para nada sus títulos, ni mucho menos sus premios. Y debo preguntarte nuevamente a ti la misma pregunta que me surgió a mí mientras yo estaba estudiando estos versos. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuáles son tus metas en esta vida? ¿Cómo estás invirtiendo las horas de tu vida? Cualquiera sea la respuesta, el Señor te dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por último, mis hermanos, el Señor les dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿A qué se refiere Cristo con avergonzarse de él y de sus palabras? Se refiere a rechazar su obra, a rechazar su evangelio, a rechazar lo que él vino a hacer.
Y yo quiero preguntarte, ¿qué harás tú con Cristo, amigo, que ha venido esta mañana? Esta mañana se habló de la realidad de que el hombre tiene una deuda infinita para con Dios y que si no la soluciona tarde o temprano, deberá presentarse delante del juez y deberá pagar. Pero también se te ha hablado de que hay una salida, de que Dios soberanamente de pura gracia ideó un plan para redimir, para perdonar a los hombres por medio de la obra de Cristo, Dios encarnando, siendo perfecto, viniendo al mundo, viviendo una vida santa y yendo a la cruz para poder como un pago infinito y perfecto pagar nuestra deuda infinito. ¿Qué debes hacer, amigo, hermano? Reconoce que realmente tú tienes una deuda infinita con Dios. Que no solamente has dicho una pequeña mentira en tu vida, sino que todos los días de tu vida pecas contra Él. Que tú realmente mereces el infierno. Pero no te quedes solamente ahí, sino que reconoce la otra parte, la otra cara de la moneda, la otra parte de la verdad. Que Cristo es suficiente y su obra es completa y puede pagar la totalidad de tus pecados. En Él hay perdón de pecados. Si tú vienes a Él, mi amigo, Él te esperará con los brazos abiertos. En Cristo hay salvación y perdón de pecados. Vamos a ponernos en pie.